La doctora María Portolés. María es pediatra, formada en cardiología pediátrica en el Hospital La Fe de Valencia y actualmente está trabajando como cardióloga pediátrica en el Hospital Universitario de La Plana en Villarreal. Es miembro de la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas y ha sido representante de la sociedad en el confinamiento, en el primer confinamiento, la desescalada y la nueva normalidad. Pues cuando quieras, María. Gracias. Buenas tardes a todos y gracias por invitarme a formar parte de estas jornadas. Voy a compartir pantalla a ver si funciona. ¿Está todo bien? Fenomenal. Nada, he preparado esta charla sobre coronavirus y cardiopatías congénitas que sabemos hoy. A ver, ¿qué pasa? Ahora estamos otra vez en un momento un poco delicado, en la cresta de la ola, y he intentado preparar esta charla pensando en vuestras preguntas, en preguntas que me habéis hecho otras veces, en otros foros, preguntas que habéis hecho ahora, para intentar hacer lo más interesante para vosotros, las cosas, intentar resolver vuestras dudas e intentar que esto os sea útil. La mayoría de las preguntas siempre van enfocadas a números, a estadísticas y a valorar los riesgos. Son preguntas difíciles de contestar, en las que en este momento no tenemos tampoco muchos datos y os voy a intentar aportar algo más de información. Antes de empezar, quería recordar en qué situación nos encontramos actualmente. Esto es un informe que emite semanalmente la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, junto con el Instituto Carlos III y el Centro Nacional de Estadística de Epidemiología. Es un informe que no incluye a todos los casos de coronavirus, pero sí a la mayoría de ellos, y hace unos informes gráficos muy interesantes, aportando mucha información. Ahora, eso, como he dicho, estamos en un momento muy delicado, con muchísimos casos en España, con la transmisión descontrolada prácticamente en todas las comunidades autónomas, un momento muy delicado de saturación en los hospitales. Pero tenemos cosas positivas para nuestra población, los niños. En nuestra población los casos son mucho menos que en otras poblaciones, que los adultos. Tenemos menos porcentaje de hospitalizados, menos porcentaje de ingresos en UCI y mucho menos porcentaje de funciones. Si veis los niños en el grupo de menores de 2 años, podemos ver que sí que hay un porcentaje más alto de hospitalizaciones, y esto viene porque todos los neonatos con coronavirus ingresan para vigilancia y prácticamente todos los niños menores de 3 meses se suelen ingresar para vigilancia. Eso hace que los ingresos sean mayores, pero tampoco hemos visto que tengan un gran porcentaje de ingresos en UCI ni de defunciones. Esta otra gráfica me gusta mucho, que la incluyen siempre en este informe, que de una manera más visual, con estos diagramas de barras, podemos ver cómo se afecta la población. Y vemos, sobre todo en la parte de la izquierda, en función de los grupos de edad, que en los más pequeños tenemos menos casos, y en la gráfica de la derecha vemos los casos hospitalizados de funciones y UCI, y vemos que en los más pequeños no hay casi hospitalizaciones, ni defunciones, ni ingresos en UCI, y esto va creciendo de manera importante con la edad. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué los niños se afectan menos? Pues hay varias teorías que nos dicen por qué se produce esta menor afectación. Lo primero, una de estas hipótesis dice que los niños tienen menor receptor AC2. El receptor AC2 es un receptor que utiliza el coronavirus para entrar en las células. Ese receptor, los niños, al tener menor expresividad, tendrían menos riesgo de producir esta infección por el coronavirus. Otro de los factores que influyen en esta menor afectación de los niños es el endotelio vascular. Los niños tienen un endotelio vascular limpio. El endotelio vascular se va dañando fundamentalmente con la edad, por la exposición a tóxicos como el tabaco, el alcohol, el colesterol, se daña por la diabetes, y esto los niños tienen un endotelio vascular limpio. Este endotelio vascular dañado de los más mayores lo que hace es producir una cascada inflamatoria mayor, más inflamación y más daño. Entonces el coronavirus la infección por coronavirus haría más daño en las personas más mayores con este endotelio más dañado.
Y por último, los niños tienen una inmunidad innata mejor. La inmunidad innata es la primera barrera a la que se enfrenta el coronavirus con nuestro sistema inmune. Y los niños tienen una inmunidad innata mejor, principalmente por dos motivos: porque están mucho más expuestos a las infecciones virales, tienen muchas más virus durante toda la infancia, y aparte porque están entrenados también con las vacunas. Durante los primeros años de vida reciben muchas vacunas, que esto ayuda a entrenar esta inmunidad innata. A pesar de que sabemos que los niños se afectan menos, durante el verano la sociedad hizo un documento donde había que expresar los pacientes de riesgo que tenían que ser valorados de manera individualizada a la hora de volver al cole. No teníamos datos científicos concretos de pacientes con cardiopatías congénitas con esta infección, pero basándonos un poco en la prudencia y en la lógica y en ver cómo afectaban a nuestros pacientes otros tipos de infecciones virales, pues hicimos esta lista de pacientes de riesgo. Desde que empezó la pandemia, hemos visto en los periódicos muchos artículos que relacionaban el coronavirus y las cardiopatías como un factor importante de riesgo, pero sin tener una evidencia clara de lo que pasaba en los pacientes con cardiopatías congénitas. No es lo mismo una cardiopatía congénita que una cardiopatía adquirida. ¿Y qué pasa? Pues que seguimos sin tener claro esta relación. No tenemos datos que nos digan claramente cuál es esta relación. Lo que sí que sabemos es que hay muchísimos factores de confusión, sobre todo fundamentados en la edad. Cuando vamos haciéndonos mayores, vamos adquiriendo factores de riesgo cardiovascular, como son la hipertensión, la hipercolesterolemia, la diabetes, la cardiopatía isquémica, que esto va añadiendo gravedad a esta nueva infección por coronavirus. En esta imagen la he sacado de un artículo de un grupo alemán que viene a expresar un poco la idea de lo que os quiero comentar. Estos datos están basados en un estudio hecho en Italia con más de 100.000 pacientes. Y en la parte de la izquierda de la gráfica podemos ver cómo influye la edad en el riesgo de mortalidad. Vemos que en la parte de la izquierda el riesgo de mortalidad es muy bajito en los menores de 60 años, y a partir de los 60 años es cuando esta mortalidad empieza a aumentar con una pendiente muy importante. Los pacientes con cardiopatías congénitas suelen ser pacientes jóvenes, entonces la edad estaría a nuestro favor para tener una buena evolución con esta infección por el coronavirus. Y luego, por otra parte, en la parte derecha de la gráfica estudian los factores de riesgo como la hipertensión, la diabetes, la cardiopatía isquémica, las arritmias, el fallo cardíaco, el fallo renal, y ven cómo se relaciona con el riesgo de muerte. Entonces, sabemos que nuestros pacientes, los pacientes con cardiopatías congénitas, pueden también tener algunas afecciones cardíacas o extracardíacas que pueden hacer aumentar el riesgo de esta enfermedad. Eso sería una desventaja en nuestros pacientes, pero no sabemos qué peso tiene cada factor. Entonces, por ahora sabemos que la edad es un factor protector, pero no sabemos el peso de las comorbilidades, cómo afecta al riesgo de esta enfermedad. Por tanto, el efecto por ahora no está nada claro. Hay varios artículos que, por ejemplo, está publicado en la Revista Española de Cardiología, que se titula Artículos a adultos con cardiopatía congénita durante la pandemia COVID es población de riesgo, y concluyen que los supuestos derivados del razonamiento teórico y de la extrapolación de los datos obtenidos en pacientes con cardiopatías adquiridas podrían no ser lo bastante exactos para estratificar el riesgo en cardiopatías congénitas. No es lo mismo una cardiopatía adquirida, una persona que adquiere una cardiopatía con la edad, que una cardiopatía congénita. No podemos meter a todos estos pacientes en el mismo saco porque no tienen nada que ver. Luego, aparte, apuntan que la predicción de riesgo de una mala evolución continúa siendo difícil debido a la diversidad de los defectos cardíacos y de estrategias de reparación existentes. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra población de pacientes con cardiopatías congénitas es una población muy heterogénea. Entre nuestros pacientes hay pacientes con muchas características diferentes que algunos no tienen nada que ver con otros, y estratificar el riesgo en esta población es muy difícil. Y por último, concluyen que los pacientes con cardiopatías congénitas jóvenes sin comorbilidades pueden no ser particularmente vulnerables al COVID-19.
Este otro artículo italiano, publicado en junio en la revista de cirugía torácica y cardiovascular, concluyen la importancia de distinguir dos grupos cuando hablamos de cardiopatías congénitas: la población pediátrica y la población adulta. O sea, dentro de los pacientes con cardiopatías congénitas también hay que distinguir la población pediátrica de la adulta. Los pacientes adultos con cardiopatías congénitas son susceptibles de tener afectación cardiovascular adquirida y otras comorbilidades típicas de la edad, no solo su cardiopatía congénita. Y estos son factores de riesgo para afectación severa por la COVID-19. Luego, pues, ¿qué estudios se han publicado en población con cardiopatías congénitas? Se ha publicado pocas cosas. Este artículo es de lo último que se ha publicado, que se publicó en el mes de octubre en la revista americana de la Asociación del Corazón, y es un artículo publicado. Es un artículo que publica un centro de cardiopatías congénitas de la ciudad de Nueva York, que es un centro muy importante en el que tratan a muchos pacientes. Llevan más de 7.000 pacientes con cardiopatías congénitas. Y en su artículo, en el artículo, publican solo 53 pacientes que desarrollaron síntomas por coronavirus. De estos 53 pacientes, 10 eran menores de 18 años. En estos 53 desarrollaron síntomas, es un grupo muy heterogéneo de pacientes, muchos con cardiopatías complejas, con síndromes genéticos, también había hipertensión pulmonar y obesidad. Era un grupo de pacientes complejos. Y de estos 53 pacientes, solo 9 desarrollaron una infección moderada severa, 2 niños y 7 adultos. Y solo 3 pacientes de esta serie fallecieron, y todos ellos eran adultos y aparte con otras enfermedades. Y como conclusión de este artículo, los autores concluyen que los resultados implican que tener una cardiopatía congénita no es una causa única suficiente para causar afectación severa por la COVID-19. Este otro artículo, también americano, publicado en la revista de Pediatría, es una serie de casos, es un estudio multicéntrico que se han hecho en 4 centros de Chicago, Filadelfia, Atlanta y Nueva York. Y llaman la atención, estos 4 centros recogen la experiencia de sus pacientes ingresados con cardiopatías congénitas. Y para 4 centros de Estados Unidos, 4 centros importantes, solo presentan 7 casos de pacientes con cardiopatías congénitas complejas menores de 19 años. De estos 7 eran 5 lactantes y 2 adultos de 18 y 19 años. La evolución de los pacientes, 5 precisaron ingreso en UCI, 3 fueron intubados y uno aparte necesitó soporte con circulación extracorpórea, y 2 de ellos solo necesitaron oxigenoterapia. En la serie de estos 7 casos, un paciente de 18 años con cardiopatía congénita y además comorbilidades falleció por una complicación de todo el tratamiento, por una insuficiencia renal, y el resto de los pacientes fueron dados de alta. En esta serie, que muchas veces preguntáis por pacientes trasplantados, hay uno de los pacientes de estos 7 casos, es un paciente trasplantado que tuvo una evolución leve y no requirió ni siquiera ingreso en UCI. Y este otro estudio grande, estos son los estudios más grandes que he encontrado. Este se publicó, este es un estudio italiano, multicéntrico, con los 8 centros italianos de cardiopatías congénitas con mayor volumen en Italia. Y de estos 8 centros solo presentan a 76 pacientes, 4 de ellos menores de 18 años. Reflejan que los factores de riesgo y comorbilidades cardiovasculares solo los apreciaron en la población adulta, y la evolución de los pacientes fue buena. 2 necesitaron oxígeno y 2 ingresos en UCI por problemas cardíacos. Uno de ellos necesitó soporte con circulación extracorpórea y uno ventilación no invasiva. Y la evolución de todos los pacientes fue buena y todos fueron dados de alta. Entonces concluyen que en su cohorte de pacientes el curso de la COVID-19 ha sido en general leve, sin fallecimientos. Esto para hacernos un poco una idea de la magnitud. En Italia, que es un país con 60 millones de habitantes, 60 millones de habitantes, incidencia más o menos de cardiopatías congénitas viene a ser unos 3.000 por cada millón. Entonces tendríamos unos 180.000 personas con cardiopatías congénitas, y en este estudio, que incluiría los centros más potentes en cardiopatías congénitas de Italia, solo son capaces de incluir 76 pacientes. Entonces parece que la afectación no es mucha y que no están muy afectados ni que ingresan muchos pacientes. ¿Y qué publicaciones tenemos en la población pediátrica española?
Pues por el momento tenemos pocas publicaciones y no son pacientes con cardiopatías congénitas, pero para que nos hagamos una idea de cómo están nuestros niños os voy a contar algunos de los artículos que hay publicados. Este artículo está publicado en la revista Anales de Pediatría y está hecho lo han hecho desde el Hospital Niño Jesús. Cuentan sus ingresos del 1 de marzo al 30 de abril e incluyen a 39 pacientes con PCR positiva. De estos 39 pacientes, 24 tienen una evolución no complicada y en estos 24 se incluyen los 5 pacientes del estudio que tienen enfermedad de base y ninguno era cardiopatías congénitas y esos pacientes tuvieron una evolución no complicada. Y luego 15 de los pacientes desarrollaron una enfermedad complicada, pero todos evolucionaron de una manera favorable y fueron dados de alta sin secuelas. Este otro artículo también es del Hospital Niño Jesús, pero nos habla de los ingresos en UCI. Hay 7 niños ingresados en UCI con PCR para coronavirus positiva en la UCI del Hospital Niño Jesús del 1 de marzo al 15 de abril. Todos eran, previamente sanos, excepto un niño que había sido trasplantado de médula ósea y fueron bien. 5 precisaron oxígeno y ventilación mecánica no invasiva y 2 requirieron intubación, pero la evolución de todos ellos fue buena, sin ningún fallecido. Este otro artículo es un multicéntrico de 30 hospitales de Madrid y entre los 30 hospitales de Madrid, hospitales secundarios y terciarios, incluyen 365 niños evaluados, solo 41 positivos para PCR de coronavirus. 25 necesitaron ingreso, solamente 4 ingresaron en UCI y no tienen fallecidos. Todos tuvieron una evolución buena. Y este otro artículo que lo publican desde el Hospital La Paz, valoran 349 niños en urgencias, 58 PCRs positivas para coronavirus, 25 directamente de urgencias se fueron altas a domicilio y 33 ingresaron. 5 de los niños necesitaron ingreso en UCI y solo cuentan un paciente fallecido, que era una niña con una enfermedad metabólica y aparte una miocardiopatía dilatada. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que por ahora tenemos pocos casos, que la mayoría de ellos tienen un curso leve, tenemos un bajo porcentaje de hospitalizaciones, un bajo porcentaje de ingresos en UCI y muy pocas defunciones. O sea que nuestra población parece que no está mal. Y quería comentar también datos en patologías concretas porque muchas veces preguntáis de patologías concretas. Quería hablar de los datos que hay publicados en el trasplante porque hay muchas preguntas acerca de los pacientes trasplantados y hay poco publicado. Este primer artículo de la revista de trasplante de corazón-pulmón cuenta los dos primeros casos de pacientes trasplantados afectados por la COVID-19. Son 2 pacientes trasplantados que tuvieron un curso leve. Son 2 casos de Hubei, la capital de Wuhan. Y de estos 2 casos, uno no necesitó ingreso, se manejó de manera ambulatoria en casa y el otro ingresó para oxigenoterapia, pero los 2 evolucionaron bien y tuvieron un alta sin ningún problema. En este otro artículo que se publicó en la revista Circulation hablan de muchas cosas, pero hay un apartado específico de trasplante en el que comenta que parece existir diferencias en cuanto al comportamiento de los trasplantados en cuanto a los anteriores virus, ante el SARS y el MERS. Parece que este virus está causando menos infecciones en los pacientes trasplantados y que los casos son más leves. Concluyen también que la relación es desconocida y que hacen falta muchos más estudios para poder aprobar esta hipótesis. Y luego encontramos otros artículos que son en general de trasplante de órganos sólidos, no son en concreto de corazón. El primero es de un centro muy trasplantador de Nueva York que incluye en el estudio a 90 pacientes adultos. La media de edad es de 57 años y entre ellos tienen 9 pacientes trasplantados de corazón, de los que 6 tuvieron un curso leve y 3 pacientes trasplantados de corazón-riñón y 2 tuvieron un curso leve. En la serie incluyen a 16 pacientes fallecidos, pero no especifican qué pacientes ni qué tipo de trasplante tenían. Y este otro estudio se publicó en Madrid, es del Hospital de Madrid, el 12 de octubre, cuenta con 18 pacientes adultos, pacientes bastante mayores, con una media de edad de 71 años, y en estos 18 hay 4 pacientes trasplantados de corazón. 2 tienen un curso leve, 2 necesitan ingreso en UCI y cuentan con un fallecido.
Tenemos pocos datos, pero en general lo que les parece a la gente, lo que le parece a los expertos es que parece que se afectan poco y que tampoco tiene una enfermedad grave. Y en cuanto a la hipertensión pulmonar, la quería comentar porque al inicio de esta pandemia la gente que lleva a los pacientes con hipertensión pulmonar tenía mucho miedo porque parecían que iban a ser pacientes de mucho riesgo, tenían miedo de que sus pacientes se pusieran muy enfermos y parece que no va por ahí. En este artículo publicado en la revista Pulmonary Circulation, es un estudio de Estados Unidos, dicen que cuando inició la pandemia, al poco tiempo de iniciar la pandemia, les pidieron a los 32 centros de hipertensión pulmonar de Estados Unidos que notificaran sus casos e hicieran un informe de cómo estaban evolucionando sus pacientes, ya que se preveía una catástrofe en estos pacientes. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que notificaron solo 13 casos de COVID-19 y un fallecimiento. Entonces se reunieron y vieron que sus pacientes parecían que estaban siendo muy poco sintomáticos, con pocas hospitalizaciones y defunciones, en un grupo que previamente se había clasificado como de muy alto riesgo. Entonces han lanzado varias hipótesis que se están estudiando acerca de los factores que podían actuar como protectores en estos pacientes. Y las hipótesis van por dos caminos. Uno, que estos pacientes tienen la vasculopatía preexistente, tienen dañados sus vasos, y entonces que sean menos capaces de desarrollar una respuesta inflamatoria importante, que es al final lo que ocasiona el daño en esta enfermedad. Y por otro lado, apoyan que la medicación específica para la hipertensión pulmonar pueda tener un factor protector. Estos fármacos ocasionan vasodilatación pulmonar, evitan los trombos en los vasos y evitan la proliferación, y que todas estas características que tienen estos fármacos pudieran ser protectoras para estos pacientes. Y bueno, ¿qué hacemos con todos estos datos? Pues la verdad es que podemos hacer bastante poco. Son datos concretos, de estudios concretos, con muy pocos pacientes. Nos hace falta muchos más estudios y muchos más datos para poder establecer relaciones concretas de riesgo para los pacientes, de evoluciones, de porcentajes de ingresos en UCI, de porcentajes de defunciones. Tenemos pocos datos y son son estudios muy pequeñitos. Entonces, ¿qué se está haciendo? Pues se está intentando hacer estudios más grandes para que incluyan a más pacientes, para poder obtener más información. En España hay dos estudios, bueno, hay más, pero está este estudio epidemiológico de las infecciones pediátricas por el SARS-CoV-2 que se hace desde el Hospital 12 de Octubre y desde la Asociación Española de Pediatría, que a finales de septiembre emitieron sus resultados preliminares. Estaban colaborando 65 hospitales españoles e incluían a 351 pacientes. 213 fueron ingresados, pero con buena evolución clínica. No cuenta nada más en los resultados preliminares del estudio, que ya tendremos los resultados definitivos en un tiempo, y el motivo principal de ingreso de estos pacientes fue la neumonía. Y luego, por otra parte, desde el Hospital Río Ortega, con el doctor Centeno y también el doctor Medrano, más hospitales de la sociedad, y con el apoyo de la sociedad, se ha empezado un estudio que lo que quieren recoger son los datos concretos en los pacientes con cardiopatías congénitas, para poder estudiar un poco más el efecto de este nuevo virus en nuestros pacientes. Y otra cosa que quería comentar, ya pasando del tema datos, es una pregunta que me pareció interesante y que también es bastante recurrente: si tengo que hacer algo diferente si mi hijo con cardiopatía se infecta por el SARS-CoV-2. Pues lo primero que tenemos que... Bueno, las recomendaciones las he sacado de este documento, consenso de muchas sociedades españolas, de la Asociación Española de Pediatría, de la infectología pediátrica, de la de cuidados intensivos y de las urgencias pediátricas. Han hecho este documento para el manejo de los pacientes pediátricos con el SARS-CoV-2. Y entonces, ¿qué nos dice que tenemos que hacer con nuestros pacientes? Pues lo que primero tenemos que ver es si el niño, se encuentra en algún grupo de riesgo. Estos son los grupos de riesgo que propone en el documento consenso, que se ven pequeñitos, pero hecho más grande, los grupos de riesgo que nos afectan, que serían los inmunodeprimidos, los pacientes trasplantados, y en cuanto a las cardiopatías, los pacientes con repercusión hemodinámica, que precisan tratamiento médico, hipertensión pulmonar,
en lista de espera de trasplante, posoperatorio reciente de cirugía o cateterismo, insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria o miocardiopatías. Estos serían los pacientes que dijimos en situación de riesgo, o también los pacientes que se encuentran en las recomendaciones de la vuelta al cole de la SECARDIOPED, que es un poquito diferente a esta lista de pacientes. En concreto, pues si vuestro hijo ha tenido que tener una valoración por su especialista antes de volver al cole, pues se encontrará en un grupo de riesgo. Si es un niño que os han dicho que es una cardiopatía leve y que va al cole como todos y que no pasa nada, pues ese niño no se incluirá en el grupo de riesgo. Entonces, si no se encuentra en un grupo de riesgo, ¿qué tenemos que hacer? Pues actuar como cualquier otro niño, contactar con el pediatra del centro de salud, que le hará un seguimiento y explicará los pasos a seguir. Y si se encuentra en un grupo de riesgo, si se encuentra uno de estos ítems de riesgo, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues en ese caso habrá que comentar con su cardiólogo pediatra, con su especialista, y dependiendo del hospital, con la unidad de enfermedades infecciosas. Y a este niño sí que se le valorará de manera individualizada y se verá si tiene que ingresar para vigilancia o se puede manejar de manera ambulatoria si no cumple los criterios de infección no complicada. Una infección no complicada es una infección de tracto superior, de tracto respiratorio superior, que solo tiene fiebre, tos, dolor de garganta, congestión nasal, malestar, pero en ningún caso existen signos de deshidratación, de infección importante o de dificultad respiratoria. Y respecto al manejo, ¿hay diferencias entre los niños sin cardiopatía y los niños con cardiopatía? Pues no suele haber diferencias. Las únicas diferencias que hay es en el enfoque de los casos leves, ya que los casos leves en los niños sin cardiopatía pues se valorarían de manera ambulatoria, y en los casos leves de los niños con cardiopatía que pertenecen al grupo de riesgo, pues a veces después de la valoración individualizada se pide una radiografía de tórax para comprobar que está todo bien, y en algunos casos se valora hacer un ingreso simplemente para vigilante. Y esto es lo que quería contar. Bueno, muchísimas gracias, doctora Portolés. La verdad es que ha sido súper interesante todos los datos que nos has ido comentando. Creo que, bueno, pues que nos has arrojado muchísima luz sobre tanta duda y tanta incertidumbre que hay en este momento con el tema del coronavirus. Y si te parece, bueno, hay algunas de las preguntas que teníamos previstas que ya las has incorporado en la presentación, sí, pero hay otras un poco más específicas que quizás no, ¿no? Entonces, bueno, pues y ha habido alguna pregunta también en el chat. Aprovecho para animar a todas las personas que están escuchándonos que si queréis podéis también escribirnos vuestras dudas o consultas. Entonces, a ver, una de las preguntas que teníamos era: buenas tardes, mi hija fue operada de comunicación interventricular, comunicación intraauricular y estenosis pulmonar a los 3 años. En dicha operación se le extirpó la glándula timo. Ahora tiene 21 años y tiene una insuficiencia severa de la válvula mitral, el miocardio no compactado y es portadora de un DAI debido a una TVNS, taquicardia ventricular no sostenida, desde el año 2013. La pregunta: tras la operación a los 3 años y quitarle la glándula timo, ¿tiene mayor riesgo si llegase a coger el COVID al no poder fabricar esta glándula anticuerpos y en un futuro trasplante el no tener dicha glándula puede ser perjudicial? Gracias. Hola. A ver, la glándula del timo ejerce su función desde la vida fetal. Empieza a madurar los linfocitos T desde la vida fetal y luego durante los primeros años de vida, y se acaba atrofiando en todos los adultos. Los adultos, la función del timo, el timo está atrofiado y la función del timo la asume la médula ósea. Entonces, en principio, no tendría por qué tener ningún riesgo más que ningún otro niño por no tener glándula timo ante enfrentarse a la infección por coronavirus. Y buscando cosas sobre esto, explícitamente en las recomendaciones británicas de la Asociación de Cardiopatías Congénitas incluyen un párrafo que explica esto y que pone que los pacientes que se ha retirado el timo en cirugías cardíacas no tienen mayor riesgo de tener una afectación mayor por la COVID-19. O sea que no tiene ningún problema añadido para nada por no tener timo. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta: ¿debe una persona trasplantada de corazón ponerse la vacuna del COVID-19? A ver, las indicaciones de vacunación saldrán reflejadas en una guía del Ministerio de Sanidad que indicará a los pacientes que se tienen que vacunar y los pacientes que no se tienen que vacunar. Eso lo veremos y estará claro.
En principio, probablemente los pacientes trasplantados sean pacientes que se tendrán que vacunar, pero también depende mucho de las características de la vacuna y de eso. Cuando salga la guía de las recomendaciones, pues se pondrá claramente los pacientes que se tienen que vacunar y los que no. Si Sí, está justo. recomendado por la guía, será recomendable vacunarse, claro. Justo ha habido una pregunta en el chat que estaba respondiendo, que es: cuando esté disponible la vacuna, ¿los niños con cardiopatía, incluso leves, crees que serán considerados públicos preferentes? Depende de cuántas vacunas tengamos, porque sabiendo que los niños con cardiopatías leves no se afectan por la enfermedad, que la mayoría son asintomáticos y no presentan síntomas, y teniendo una población de ancianos bastante importante, que sí que son bastante afectados, igual restringen un poco, pero no lo sé. Vale, bueno, pues a ver, otra de las preguntas es: ¿cómo le afecta el COVID a un niño con cardiopatías relacionadas con el pulmón, como la atresia pulmonar con CIV y marcapasos? En principio, una atresia pulmonar con CIV sí que estaría dentro del grupo de riesgo, pero no sabemos cómo le puede afectar individualmente a este paciente, porque hay muchos factores que hay que tener en cuenta. Entonces, este niño sí que tendría que contactar con su especialista, con su cardiólogo pediátrico, para que iniciara el seguimiento y para valorarlo, pero no sabemos qué evolución va a tener. Sí que se incluiría en el grupo de pacientes de riesgo que tenemos hasta ahora, pero basado, como he dicho antes en la charla, en cómo se comportan estos pacientes frente a otros virus, no frente al coronavirus, que parece que está siendo todo más leve. Muy bien, gracias. Una sobre la vacuna de la gripe. Dice: niños en los que no era imprescindible poner vacuna de gripe. Nuestro caso concreto es coartación aórtica tratada con stent. ¿Lo es a raíz del coronavirus? A ver, imprescindible y obligatoria la vacunación no es, pero recomendada sí que estaba antes y ahora, por supuesto. La vacunación de la gripe está recomendada en todos los niños con cardiopatías congénitas. La Asociación Española de Pediatría la recomienda. Y este año yo lo considero más importante. ¿Por qué? Pues principalmente por dos motivos. Porque si nos vacunamos de la gripe, podemos evitar un cuadro febril que se parezca al coronavirus y todo el lío y la parafernalia que incluye ser una sospecha de coronavirus. Y también porque no sabemos cómo se va a comportar las coinfecciones gripe-coronavirus. Una persona que se infecte de la gripe y del coronavirus a la vez igual tiene una evolución peor. Entonces, si podemos evitar todo eso, pues mejor. Yo creo que siempre está recomendada, por mi parte, yo se la recomiendo a todos mis pacientes y este año pues con mayor motivo. Perfecto, muy bien. Consecuencias a largo plazo tras superar COVID-19 en cardiopatías, en concreto obstructivas, cardiopatías obstructivas. Esta pregunta es muy complicada porque a largo plazo no No tenemos aún sabemos. nada. No tenemos aún nada. Por ahora, de lo que he estado leyendo en estos estudios mientras preparaba la charla, lo que cuentan tras el alta es que los pacientes que se ha afectado su función cardíaca durante el ingreso al alta han vuelto a su estado basal. O sea, al alta, pero claro, a largo plazo no te dice cómo van los pacientes, no hay datos aún. Pero sí que al alta, por lo menos, es una cosa positiva que casi todos los pacientes en estos estudios han recuperado su función basal. Perfecto. Precauciones y riesgos en un sanitario cardiópata, en concreto es implantólogo. Pues, a ver, hay que seguir todas las recomendaciones y protegerse muy bien. Para un implantólogo, pues es muy importante un buen uso de la mascarilla, que la mascarilla sea adecuada mínimo FFP2, tener cobertura para evitar salpicaduras en las mucosas, o sea, cobertura ocular y intentar a ver si fuera posible en el centro en el que estás, pues hacer un test antes de explorar al paciente y a los positivos pues no tratarlo, esperar a que sean negativos para tratarlos, pues eso sería lo ideal, pero probablemente no sea posible. Bueno, en ese sentido, otra pregunta relacionada, y además de paso también saber que hay muchos jóvenes con cardiopatías congénitas que nos están escuchando, y hay una pregunta que dice: ¿deben trabajar para normalizar su vida nuestros jóvenes o mejor estar de baja médica? ¿Qué recomiendas tú? A ver, yo recomiendo que si su cardiólogo no pone impedimento y su situación basal está bien para trabajar,
yo creo que debemos hacer una vida lo más normal que podamos dentro de toda esta situación tan complicada. Parece que este virus ha venido para quedarse durante bastante tiempo y pues hay que intentar normalizar lo que podamos la situación. Eso siempre respetando todas las medidas de seguridad, intentando hacer las cosas lo mejor posible, pero si tu cardiólogo no te lo impide, ni tu estado clínico te lo impide, intentar hacer una vida lo más normal que podamos. Perfecto. Pregunta también por la afectación de coronavirus en un bebé de 15 meses con tetralogía de Fallot. ¿Cómo afecta? ¿Hay mucha incidencia? Bueno, hay más casos de pacientes que, o sea, hay más casos que no he comentado porque igual eran 2 casos, 3 casos. Sí que hay algunos pacientes con tetralogía de Fallot que han tenido el coronavirus. La mayoría de ellos, pues dependiendo de la situación basal en la que esté, de cómo esté su función, de muchos otros datos, pues evolucionan, tienen un ingreso más prolongado, que necesitan más soporte o menos, pero la evolución en general suele ser buena. Otra pregunta. Mi hijo tiene una estenosis pulmonar moderada y un ductus. En la última revisión le encontraron que era algo más que un ductus. La pregunta es cómo le afecta a esta patología el coronavirus. ¿Es verdad que la vacuna de la tosferina les puede proteger? A ver, primero lo de una estenosis moderada y un ductus, en principio no sería grupo de riesgo, así que en principio la afectación del coronavirus tendría que ser esperablemente leve. Esperablemente no esperamos una enfermedad grave en ese paciente. Y la otra pregunta, lo de la tosferina, sí. Sí, es que hace un par de semanas, creo que fue hace un par de semanas, salió un artículo que es de la Universidad Complutense que hablaba sobre la reacción cruzada de la vacuna de difteria tétanos tosferina con el coronavirus. A ver, estos estudios hay que cogerlos, pues hay que leerlos con esperanza porque aportan luz y aportan soluciones, pero es un estudio muy teórico, es un estudio de lo que llamamos investigación básica que no se hace con pacientes, es una investigación, es un estudio como muy de laboratorio y entonces hace falta muchos más estudios para comprobar que esto sea real en pacientes y para plantearse hacer alguna otra cosa más. Vale, a ver, ahora esta pregunta que es larga. Dice, en el estudio del Centro de Cardiopatías Congénitas de Nueva York indican que los pacientes con cardiopatías congénitas asociadas a enfermedades genéticas, trisomía 21 y 22q, sí puede tener una evolución moderada grave. ¿Por qué no se han tenido en cuenta en el grupo de riesgo de la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica? En el primer informe que se publicó sí que se incluían. A ver, ni en el de la sociedad, por ejemplo, en el de la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica, ni tampoco en el de la Asociación Británica de Cardiología Pediátrica. Hay muchos factores a tener en cuenta en esos pacientes. No solamente porque en principio se consideró la inmunodeficiencia que pueden asociar estos pacientes a mayor riesgo. En el estudio es que lo tengo por aquí, el estudio de Nueva York, son pacientes que las edades, o sea, que hay muchos factores de confusión. Creo que las edades son pacientes más mayores. Espera, si quieres lo busco y así no contesto de memoria. A ver. No lo encuentro. Aquí. Este artículo y entonces las infecciones moderadas sí que incluyen eso, pero los pacientes, ¿se me oye? Que estoy mirando otra cosa. Sí. Vale. Los pacientes, cuando vas a ver los pacientes, por ejemplo, de trisomía 21
uno tenía 65 años y muchas otras comorbilidades. Sí que hay pequeñitos con trisomía 21 que fueron hospitalizados, pero la evolución fue buena. Y luego, por ejemplo, el otro, un George que ha ingresado también es mayor y, o sea, tiene 23 años y fue hospitalizado, pero la evolución fue buena. Y en el otro paciente también con trisomía 21 mayor fue hospitalizado, pero la evolución fue buena. O sea, de los pacientes o sea, que tenía síndrome de Down, solo uno del estudio fue una defunción y era un paciente mayor que ni siquiera será un paciente mayor en una situación previa mala, que ya tenía mucha disfunción y tenía problemas neurológicos y más cosas que hizo que esta evolución no fuera así. Entonces, sí que en este grupo de pacientes sí que llamaba la atención que hay muchos pacientes con síndromes, con síndrome de Down y Undi George. Hay de los 7 pacientes que presentan, no, 9 pacientes que presentan, 5 tienen síndrome de Down y uno tiene de George. Pero la evolución de estos pacientes sí que ingresan, pero la evolución es buena, vuelven a su estado basal y no tienen ninguna otra complicación. Y el único que fallece, que es un paciente con una trisomía 21, es un paciente mayor y con muchas otras comorbilidades. Y eso, no hay más estudios que relacionen el síndrome de Down o el síndrome de George con gravedad. De hecho, son las recomendaciones de la Asociación Británica dicen que los pacientes que tienen síndrome de Down o síndrome de George que no están dentro de los grupos de riesgo, simplemente por tener el síndrome, no hay que clasificarlos como grupo de riesgo. Hay que hacer lo mismo que el resto de los niños. En este estudio sí que sale porque, curiosamente, muchos de los pacientes que ingresan en este estudio pues, tienen alteración genética, pero tampoco condiciona una peor evolución. Sí que tienen más ingresos, pero no condiciona una peor evolución. Vale, perfecto, gracias. A ver, otra pregunta dice, hola, ayer precisamente confinaron a mi hijo de 6 años por contacto con un positivo dentro del cole. Nos han llamado para hacerle el test la próxima semana. El contacto con el positivo fue el lunes de esta semana. Él está sin síntomas. ¿Cuánto tiempo suelen presentar síntomas en caso de que los presente? Ya que no estoy tranquila porque él es portador de marcapasos con una disfunción moderada y tomando enalapril y espironolactona. A ver, ¿me puedes decir otra vez las fechas? Dice que el positivo entró al cole, el test la próxima semana y el contacto con el positivo fue el lunes. El lunes de esta semana. De esta semana, eso. El día 9, ¿no? El Vale. 9, sí. Pues más o menos, ¿cuándo le hacen el test? La semana próxima, pone. Bueno. En teoría, los síntomas aparecen a los 4 o 5 días del contacto. Entonces, ahora, si fuera a presentar síntomas durante este fin de semana, lo más probable es que empezara a presentar síntomas. ¿Qué más preguntas ha hecho? ¿Es un paciente de riesgo, no? Por lo que he leído. Sí, que no está tranquila porque es portador de marcapasos con una disfunción moderada y tomando enalapril y espironolactona. Es un paciente de riesgo, entonces si empezara a presentar síntomas, pues tendría que contactar con su especialista, porque sí que está dentro del grupo de riesgo. En caso de presentar síntomas, si el contacto fue el día 9, el lunes, empezaría a presentar síntomas durante este fin de semana. Si no presenta síntomas, ¿qué edad tiene el niño? No. 6 años. 6 años. ¿Y llevan mascarilla en su clase? ¿Es grupo burbuja o no? A ver si lo cuenta, porque está... Bueno, no. Sí, llevan mascarilla, sí. Llevan mascarilla. Sí. Lo que estamos viendo en los colegios es que los contagios son muy pocos. O sea, normalmente los niños que se contagian vienen contagiados de casa por un adulto y luego en las aulas hay un positivo, se aísla al aula, pero raramente hay más positivos en el aula. O sea, no son muy contagiosos entre ellos, a pesar de incluso en grupos burbujas sin mascarilla y que tienen mucho contacto entre ellos. O sea, que en principio eso sería una cosa para estar un poco tranquila, pero sí que durante este fin de semana y principios de la semana que viene, pues habría que vigilar la aparición de síntomas. Y en ese sentido que hablas del poco contagio en el colegio, ¿consideras que los pacientes trasplantados, al ser un grupo de riesgo, estar inmunodeprimidos, no deberían de estar acudiendo a clase? A ver, eso es que depende también de cómo esté el paciente, de qué medicación lleve, de qué momento esté. Por eso, para que lo valore su médico. Vale. Preguntan también qué datos tenemos en España sobre las repercusiones
niños cardiópatas dentro del grupo de riesgo? No tenemos, o sea, No tenemos, lo has comentado. Estudios de cardiópatas solo no hay. Solo de casos, los estudios de casos estos que he presentado, luego hay otros datos también del Hospital Sant Andreu que tampoco hay problemas en los niños, pero no hay estudios en cardiópatas exactamente para ver riesgos ni... Entonces es un poco, por ahora no hay datos. Por eso se va a empezar este estudio desde el Hospital de Valladolid para ver un poquito qué es lo que está pasando en nuestros pacientes. Y tampoco hay registros importantes grandes de niños con cardiopatías en otros hospitales. El más grande es el de Nueva York y tiene muy poquitos pacientes graves también. Vale. Preguntan también, ¿sería recomendable poner mascarilla a un bebé de 15 meses en un ascensor operado de tetralogía de Fallot? Es que menores de 2 años no está recomendada la mascarilla porque a veces puede generar, o sea, pueden no estar bien y no respirar bien y pueden incluso tener más dificultad respiratoria con la mascarilla. Si lo estáis vigilando y le queréis poner la mascarilla porque os quedáis más tranquilos y estáis, pues podéis ponérsela sin problema, pero recomendado para menores de 2 años no está recomendado el uso de mascarilla. Si los papás se sienten más cómodos con eso, más tranquilos y lo van a estar vigilando durante los minutos que son en ascensor, pues no hay ningún problema. Bien. Pregunta, mi hijo tiene coartación de aorta y estenosis pulmonar y me da miedo que acuda al colegio. ¿Qué nos recomendarías? Se ha sido valorado por su... A ver, se ha sido valorado por su cardiólogo y su cardiólogo ha dicho que puede acudir al colegio sin problema, es porque no es un niño de riesgo. En principio, la enfermedad va a tener un curso leve y no le tiene por qué repercutir más que a ningún otro niño. Eso sí, pues hay que tener muy claro y educar en las medidas de protección y de prevención e intentar que se cumplan y intentar hacerlo todo bien para que también los niños puedan tener una vida lo más normal posible. Y luego, aparte eso, datos buenos que tenemos en los colegios es que hay pocos casos, o sea, se contagian poco entre ellos, hay positivos, los positivos suelen venir de casa, o sea, que más o menos podemos estar tranquilos. Siempre con mucho cuidado, ¿eh? Mucha prudencia. Pregunta sobre hermanos. Dice, en ocasiones hermanos de niños con cardiopatías complejas o trasplantados que no están yendo al cole sí que asisten a centros, o sea, de los niños que no están yendo al cole, pero los hermanos sí que asisten a centros escolares. ¿Podrían negarse a ir? ¿Deben limitar la relación con los hermanos? ¿Aislarse entre ellos? Es que es muy duro, pues a los hermanos hay que también intentar que sigan todas las precauciones y que lo hagan bien, pues para protegerse ellos y para proteger a sus familias. Pero también tenemos que intentar que tengan una vida lo más posible, lo más normal posible. Sí, bueno, pues mira, hablando de normalidad, dice, si van con mascarilla, niños con cardiopatías pueden jugar con otros que no sean de su grupo burbuja. A ver, en teoría hay que limitar, lo mejor es limitar los contactos al grupo burbuja pero yo sé que esto es muy complicado. Es muy complicado si, pues bueno, a ver, depende de la cardiopatía y si es una cardiopatía leve, pues es como un niño normal. Pues lo que podemos hacer cualquier persona, pues sabiendo valorar los riesgos, que en ese caso, si es una cardiopatía leve, sería poco riesgo. Muy bien, pues yo te diría, María, que no hay más preguntas, porque yo creo que las hemos leído todas. Voy a repasar por si se me ha quedado alguna, pero no veo que haya ninguna. Hay una que, ¿no? Es Vicky para todo, es que me salen aquí cosas, pero... Sí, en el chat, pues en el chat si las lees tú, pues quizás a lo mejor... Hay una, si van con mascarilla, vale. ¿Te sale a ti, Amaya? Sí, la de la mascarilla. Y luego me salen a mí dos más. Me sale mi hijo es adolescente con síndrome de Noonan, cardiopatía hipertrófica. Esa, sí. Mi hijo es adolescente con síndrome de Noonan, miocardiopatía hipertrófica, estenosis pulmonar valvular y subvalvular operada, pero con insuficiencia moderada. Actualmente en tratamiento por tumor de células gigantes en la mandíbula y diagnosticado recientemente epilepsia.
¿Debería ir a la escuela? Bueno, no conozco el caso, pero con todos estos datos probablemente sea es un paciente de riesgo. Y no sé qué tratamiento está llevando para el tumor, pero probablemente esté muy deprimido, que en este caso sería prudente. Sí, y aquí hay otra. ¿Crees que puede haber menos contagios en pacientes con cardiopatías porque estamos más concienciados con las medidas de aislamiento, higiene, seguridad, etcétera? No sé si Puede ser, está, no sé si se está teniendo en cuenta esto en los estudios, pero creo que es una consideración importante. sí, Gracias. sí, puede ser que sea así. En algunos estudios sí que lo contemplan en las conclusiones, que esto puede ser un sesgo, porque al estar, claro, todos más concienciados y tener más en cuenta las medidas de seguridad, pues se producen menos contagios y menos casos graves, pues porque se están aplicando muy bien las medidas. Esto sí que las conclusiones de los estudios lo clasifican como un sesgo posible. Pero hay que ver cuando según vaya evolucionando la pandemia y veamos cómo se van infectando los niños y cómo se van infectando, pues tendremos más información. Bueno, pues nada, que parece que se va animando la cosa, que están preguntando más cosas. Mi hija tiene 19 años con aurícula única intervenida, insuficiencia mitral severa pero estable. Otras patologías asociadas a atresia de vía biliar. ¿Está indicado ir a la universidad? A ver, insuficiencia mitral severa, esta paciente la tendría que valorar de manera individualizada. Si su cardiólogo decide que puede ir a la universidad, perfecto. Pero eso tiene que valorarse por su cardiólogo. Igual también la universidad pues, es una educación superior que se puede hacer también mucho más de manera telemática y limitando mucho más los contactos que en otros niveles escolares más pequeñitos. Vale. Nos piden a ver si se puede resumir 2 o 3 recomendaciones para esta etapa de la segunda ola que no deberíamos de olvidar. Yo creo que lo importante no bajar la guardia, no bajar la guardia, protegerse, utilizar mascarilla adecuada. Lo de la mascarilla adecuada también es una cosa importante porque ahora se está hablando mucho de la transmisión por aerosoles, que sí que la OMS todavía no la reconoce, pero en un estudio del CSIC sí que hablan de la transmisión por aerosoles. Entonces, tener mucha prudencia con eso, igual adelantarnos un poco y recomendar una mascarilla FFP2 para los sitios cerrados, eso, y limitar los contactos, y acordarse mucho de guardar la distancia de seguridad y no bajar la guardia. Vale, me preguntan respecto a la vacuna, ¿cómo podemos saber qué vacuna será la mejor para nuestros hijos? Respecto a la vacuna de coronavirus, supongo. Me Eh, imagino, sí. eh, Vamos a ver qué vacuna tenemos, qué vacuna nos llega o sea, probablemente parece que que está comprada la de Pfizer y pues saldrán las indicaciones y se pondrá la que nos digan, la que nos diga el ministerio. Vale, con respecto a las vacunas ha surgido esta duda diciendo, ¿sería más recomendable que llevaran la mascarilla FP2 o la 0065? A ver, por lo que los niños o sea, en general, aún no hay recomendaciones específicas de esto, pero si es cierto que la transmisión por aerosoles se da, en los lugares cerrados sería más seguro ponerse una mascarilla FFP2. La calle, pues la que da igual, porque puedes llevarla que estés más cómodo. Si es con la higiénica estás más cómodo o con una quirúrgica que estás más confortable, pues no hay ningún problema. Pero eso sí, en los sitios cerrados, transporte público, clases, es más recomendable, bueno, en mi opinión, la FFP2. Perfecto. Pues nada, yo creo que ya terminamos aquí, María. Muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por haber hecho una presentación tan completa, tan llena de datos. Ah, que hay más preguntas. No, no veo más preguntas. A mí tampoco me salen ahora. No me salen más preguntas. Ahora sale una. La vacuna de virus vivo, de virus vivo. Supongo que es una pregunta. La vacuna es RNA, es RNA. Eh, no sabemos parece que los resultados preliminares son buenos, pero no hay vacunas de RNA que yo sepa que se estén poniendo a seres humanos. O sea, las vacunas que ponemos habitualmente a los niños no son de RNA.
no sabemos cómo afectar. Parece que por ahora todo está bien. Perfecto. Bueno, pues yo creo que lo dejamos aquí. De verdad que agradecerte muchísimo tu tiempo y todos esos datos tan completos que nos has aportado. Muchas gracias Muchas gracias a y vosotros. hasta Espero pronto. haber sido de ayuda en algo. Seguro. Cuidaros mucho. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.